Delia Elena San Marco. Nos despedimos en una de las esquinas del 11. Desde la otra vereda volví a mirar. Usted se había dado vuelta y me dijo adiós con la mano. Un río de vehículos y de gente corría entre nosotros. Eran las 5 de una tarde cualquiera. ¿Cómo iba yo a saber que aquel río era el triste Aqueronte, el insuperable? Ya no nos vimos y un año después usted había muerto. Y ahora yo busco esa memoria y la miro y pienso que era falsa y que detrás de la despedida trivial estaba la infinita separación. Anoche no salí después de comer y releí para comprender estas cosas la última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro. Leí que el alma puede huir cuando muere la carne. Y ahora no sé si la verdad está en la ciega interpretación ulterior o en la despedida inocente, porque si no mueren las almas está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis. Decirse adiós es negar la separación, es decir, hoy jugamos a separarnos pero nos veremos mañana. Los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. Delia, alguna vez anudaremos, ¿junto a qué río?, este diálogo incierto y nos preguntaremos si alguna vez, en una ciudad que se perdía en una llanura, fuimos Borges y Delia. Los espejos velados. El Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras, y le será ordenado que las anime, y fracasará, y será entregado con ellas al fuego del castigo. Yo conocí de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos. Su infalible y continuo funcionamiento, su persecución de mis actos, su pantomima cósmica eran sobrenaturales entonces, desde que anochecía. Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel de mi guarda era el de no soñar con espejos. Yo sé que los vigilaba con inquietud, temí unas veces que empezaran a divergir de la realidad, otras, ver desfigurado en ellos mi rostro por adversidades extrañas. He sabido que ese temor está, otra vez, prodigiosamente en el mundo. La historia es harto simple y desagradable. Hacia 1927 conocí una chica sombría, primero por teléfono, porque Julia empezó siendo una voz sin nombre y sin cara, después en una esquina al atardecer. Tenía los ojos alarmantes de grandes, el pelo renegrido y lacio, el cuerpo estricto. Era nieta y bisnieta de federales, como yo de unitarios, y esa antigua discordia de nuestras sangres era para nosotros un vínculo, una posesión mejor de la patria. Vivía con los suyos en un desmantelado caserón de cielo raso altísimo, en el resentimiento y la insipidez de la decencia pobre. De tarde, algunas contadas veces de noche, salíamos a caminar por su barrio, que era el de Valvanera, orillábamos el paredón del ferrocarril. Por Sarmiento llegamos una vez hasta los desmontes del Parque Centenario. Entre nosotros no hubo amor ni ficción de amor. Yo adivinaba en ella una intensidad que era del todo extraña a la erótica y la temía. Es común referir a las mujeres para intimar con ellas rasgos verdaderos o apócrifos del pasado pueril. Yo debí contarle una vez el de los espejos y dicté así, el 1928, una alucinación que iba a florecer en 1931. Ahora acabo de saber que se ha enloquecido y que en su dormitorio los espejos están velados, pues en ellos ve mi reflejo, usurpando el suyo, y tiembla y calla, y dice que yo la persigo mágicamente. Aciaga servidumbre la de mi cara, la de una de mis caras antiguas. Ese odioso destino de mis facciones tiene que hacerme odioso también, pero ya no me importa. Estos dos textos pertenecen a El Hacedor. No es el mejor libro de Borges, está muy lejos de eso. Sin embargo, suele decirse que resulta un buen modo de introducirse a un autor que a muchos les provoca cierto pánico, en especial a quienes no lo leyeron nunca. Borges decía que los clásicos son libros que se leen con previo fervor. A él a veces se lo empieza a leer con previo terror. Es cierto que a Borges le gustaba jugar con las alusiones eruditas, con citas y libros falsos y también auténticos, y que cada tanto nos mandaba al diccionario. Pero esto no nos debe preocupar básicamente por dos razones. La primera es que los diccionarios online reducen al mínimo el tiempo de incertidumbre, y en segundo podemos entrar a la web de la RAE y conocer el significado de cualquier término, además de que por lo general una o dos palabras desconocidas no nos arruinan un texto ni nos lo vuelven incomprensible, y si alguno, incluso leyendo ficción, lo acucia a la puritana preocupación por la realidad de cierta cita o cierto personaje, para eso están Wikipedia y páginas afines que acaso le quitaron sentido al arte de transcribir citas y referencias apócrifas. La segunda razón es que raras veces, por no decir ninguna, nuestra ignorancia nos impedirá entender un cuento de Borges. Y cuando hablo de entender me refiero a seguir la trama y a gozar del efecto estético, es decir, hablo de entender en un sentido básico.
Y en este sentido las historias de Borges son clásicas, límpidas, transparentes. Otra cosa son las varias interpretaciones y las infinitas proyecciones que a posteriori pueda provocar y suela provocar su literatura, pero nadie nos obliga a meternos en ese lío. Muchos cuentos de Hemingway o Raymond Carver, a pesar o acaso precisamente por su laconismo y su simplicidad léxica y sintáctica, resultan más opacos para el lector que cualquier pieza de este gran autor argentino. Dicho esto, hay cierto consenso de que formo parte en que lo mejor de Borges es de los años 40, Ficciones y Alalep, los 2 libros de cuentos, y Nuevas Inquisiciones, libro de ensayos. Con esto no digo que lo otro no valga, hay por ahí grandes cuentos como La intrusa o el maravilloso poema Conjetural. Yo recomiendo ahora de un modo más personal que una vez leído El Hacedor aborden los ensayos de Nuevas Inquisiciones y de ahí salten a los cuentos de los 2 libros que mencioné, de Alalep y Ficciones. Los ensayos a menudo funcionan como una especie de manual de instrucciones para entender la particular manera de pensar que tenía Borges y en especial su particular manera de leer, y nos preparan para después ya sí internarnos en su escritura de ficción. Aunque todo esto de ensayo y narrativa, realidad y ficción van a ver si se animan a entrar en el mundo borgiano, que son fronteras que empiezan a difuminarse y a diluirse. Y se van a dar cuenta de que muchas cosas que ustedes probablemente admiran de artistas actuales, de la literatura, del cine o de lo que fuera, Borges ya las había hecho y a menudo las había hecho mejor. Lo cierto es que nunca se sale ileso de Borges. Después de haber entrado en él, la literatura y el mundo se convierten en otra cosa, algo completamente distinto a lo que eran antes. Así que bueno, espero que este breve video les haya dado ganas de leerlo a Jorge Luis. Cualquier duda me preguntan en los comentarios y bueno, les responderé en las medidas de mis posibilidades. Y bueno, justamente Borges decía que la literatura es un sueño dirigido y yo modestamente les digo que en el Sur Taller Literario tratamos de aprender a dirigir nuestros sueños o en este caso de internarnos en los sueños de otros. Hasta la próxima.